Hola, buenas tardes. Bueno, en el laboratorio de endocrinología debemos tener muchas precauciones con la mayoría de nuestras determinaciones. Yo me enfocaré en las dificultades en el dosaje de las determinaciones aldosterona y renina, tratando de darle un enfoque práctico que nos ayude en la práctica diaria. El sistema renina-angiotensina-aldosterona cumple un rol fundamental en la regulación de la presión arterial y del medio interno. Analíticamente, contamos con ensayos disponibles en las determinaciones de aldosterona, ya sea sérica o urinaria, la actividad de renina plasmática y la concentración de renina. El dosaje preciso de estos parámetros se encuentra generalmente complicado por consideraciones preanalíticas, analíticas y postanalíticas, como por ejemplo los informes no estandarizados entre los laboratorios. Estas dificultades pueden conducirnos a errores en la interpretación de los resultados y de ese modo conducir a un diagnóstico clínico equivocado. Ahora, ¿cuáles son las barreras en el diagnóstico? Para ello debemos tener en cuenta las condiciones preanalíticas para el dosaje de aldosterona y renina. Hay factores de confusión y que debemos tener en cuenta, como por ejemplo la preparación previa del paciente. Para ello, el paciente debe tener normalizada la calemia, debe tener una ingesta sin restricción de sal, debemos respetar condiciones de recolección, de traslado y de conservación de las muestras, respetar el horario de la extracción de las muestras antes de las 10 a.m. y tener en cuenta las posturas del paciente. Debemos tomar las muestras con el paciente sentado entre 5 y 15 minutos si la determinación solicitada es en reposo, y si fuera en deambulación debe estar deambulando luego de 1 hora o más. Estas son recomendaciones de la Endocrine Society. Entonces, vamos atravesando las barreras para los dosajes. Hay otros factores de confusión que debemos considerar en la evaluación de estos parámetros. La edad, ambos parámetros disminuyen con la edad. El sexo femenino, por acción de los estrógenos, hace que aumenten ambas determinaciones. La dieta hiposódica también. La hipocalemia produce una disminución de la aldosterona y puede o afectar o aumentar la renina. La condición supina versus la deambulación siempre va a tener valores más bajos para aldosterona y renina. El embarazo, también por efectos de los estrógenos, aumenta ambos parámetros. La enfermedad renovascular también. Y la enfermedad renal crónica, sobre todo, produce una disminución en la renina. En cuanto a los componentes farmacológicos, también tenemos causas de falsos positivos y falsos negativos en estas determinaciones. Los de uso más frecuente, los beta bloqueantes y los AINES, producen disminución de ambos parámetros. Los diuréticos, perdedores de sales, producen aumento de la renina, mientras que los ahorradores de potasio producen aumento de ambos. ¿Cuáles son las metodologías disponibles para el dosaje de aldosterona y renina? La aldosterona es un analito relativamente difícil de cuantificar, se encuentra en una concentración picomolar y también hay varios compuestos interferentes. Su medición precisa requiere de ensayos altamente sensibles y específicos, y además hay falta de estandarización en los ensayos, baja reproducibilidad interlaboratorio, lo que limita la definición de un punto de corte único para el diagnóstico del hiperaldosteronismo primario. En este gráfico se ve la variabilidad
interindividual de la aldosterona. En este caso, son 51 pacientes a los que se les dosó la aldosterona y se ve que hay una variabilidad interindividual que alcanza al 31%. La aldosterona urinaria requiere la recolección de orina de 24 horas. Es imprescindible que el paciente remita todo el volumen al laboratorio. Se realiza la primera micción a las 7, 8 de la mañana y debe ser recogida hasta el mismo horario del día siguiente. La aldosterona en orina se encuentra en forma libre y conjugada, formando diferentes metabolitos, por lo que algunos radioinmunoensayos deben requerir un pretratamiento de hidrólisis ácida y extracción previa antes del dosaje. Debemos considerar falsos negativos si la recolección de orina no fue la adecuada y se usa como prueba confirmatoria. Aquí vemos en este slide las diferencias entre aldosterona sérica y aldosterona urinaria, las unidades con las que se informa cada una, la sérica en nanogramos por decilitro o picomol por litro o picogramos por mililitro, la urinaria que requiere la recolección de orina de 24 horas en microgramos por 24 horas. Ambos pueden ser dosados por radioinmunoensayo o por espectrometría de masa en tándem, pero además para la aldosterona actualmente hay ensayos quimioluminiscentes y también la cromatografía líquida. La espectrometría de masa en tándem para aldosterona sérica es considerado el gold estándar y permite la diferenciación y la medición de la aldosterona plasmática y de otros esteroides circulando, dando una información más precisa. En cuanto a la aldosterona urinaria, es un parámetro muy sensible porque nos proporciona un valor integrado a lo largo de las 24 horas del día. En cuanto a la renina, se puede dosar la actividad de renina plasmática o la concentración de renina. La actividad de renina puede informarse en nanogramos mililitro hora, picomol litro minuto, nanomol litro hora, mientras que la concentración de renina se informa como unidades o en masa como nanogramos por decilitro. El ensayo para la actividad de renina es laborioso, requiere un pretratamiento con incubaciones prolongadas y hay baja reproducibilidad entre diseños y laboratorios. Frecuentemente se dosa por radioinmunoensayo o por cromatografía. Es un ensayo que no es tan estandarizado y mide solamente la renina activa. En cambio, la concentración de renina, el dosaje de concentración de renina es simple y práctico, tiene incubaciones más cortas, tiene mejor reproducibilidad, se puede dosar por IRMA o por quimioluminiscencia. Hay un estándar de referencia que es el estándar WHO 68356 y mide la renina activa más la renina inactiva. También podemos hablar de la relación del ratio aldosterona-renina, donde este ratio es usado para el diagnóstico del hiperaldosteronismo primario. En este ratio, la aldosterona debe ir expresada en nanogramos por decilitro. Tengan en cuenta que 10 picogramos por mililitro, porque la mayoría de los laboratorios informan en picogramos por mililitro, equivale a 1 nanogramo por decilitro. En el denominador se puede usar o actividad de renina o concentración de renina, pero las relaciones van a cambiar dependiendo qué parámetro uso, o sea, si uso la actividad o la concentración de renina. Vamos atravesando así otras barreras. Los mismos factores de confusión que habíamos nombrado para los dosajes individuales de aldosterona y renina afectan la relación aldosterona-renina. Entonces, cuando nosotros tenemos en el denominador la renina que se encuentra disminuida, vamos a encontrar que la relación puede estar aumentada siempre que el denominador esté mucho más bajo que el numerador y podemos encontrarnos así con un falso positivo. Lo mismo ocurre que podemos encontrarnos con un falso negativo
cuando la renina está mucho más disminuida que la aldosterona. También los mismos factores de confusión que causaban falsos positivos y falsos negativos van a estar vistos en la relación aldosterona-renina en cuanto a la medicación. Los más importantes a considerar son la ingesta de sodio. ¿Se acuerda que dijimos al principio que no debería acudir al paciente al laboratorio para estos dosajes con una restricción en la ingesta? Pero no hay recomendaciones precisas acerca de cuál es la ingesta óptima de sodio para realizar el screening. La restricción dietaria del sodio podría llegar a enmascarar algunas formas moderadas del hiperaldosteronismo primario. Los medicamentos que disminuyen la renina, lo recomendable es en lo posible suspenderlos de 7 a 10 días antes de los dosajes. Pero de cualquier modo, el hiperaldosteronismo primario que cursa con reninas suprimidas va a ser descartado en el caso de que la renina estuviera alta. Los medicamentos que aumentan la renina podrían no suspenderse para el dosaje y sí tendríamos una fuerte sospecha de hiperaldosteronismo primario si esa renina estuviera baja aún a pesar de estos medicamentos que la aumentan. En cuanto a los fármacos antihipertensivos, es sabido que la mayoría pueden afectar las determinaciones de ambos parámetros, por lo que las guías recomiendan suspender el tratamiento previo al screening y rotar a fármacos que produzcan una menor afectación. Entonces, cuando se realizan estos dosajes de aldosterona y renina en casos de sospecha de hiperaldosteronismo primario, hay dos caminos a seguir: un camino purista o un camino práctico. El camino purista sería suspender todas las medicaciones que pueden llegar a generar alguna confusión por 2 a 6 semanas. El control del ionograma con suplementación para lograr un potasio plasmático de 4, la extracción en horario, considerar también la etapa en la mujer del ciclo o si tiene estrogenoterapia. Pero ¿qué ocurre con esto? Esto es difícil, lleva tiempo, conduce a varias consultas médicas, a dinero, un control domiciliario en la tensión arterial. Entonces, se tiende a realizar el camino práctico, que sería medir en cualquier momento con cualquier medicación, y si la renina se encuentra suprimida, que haría el diagnóstico del hiperaldosteronismo, hacer una interpretación de los resultados. O sea, el resultado es positivo si la renina se encuentra suprimida con una aldosterona inadecuadamente elevada, o sea, mayor de 15. Y sería negativa o no interpretable si la renina está no suprimida o la aldosterona es menor de 5 nanogramos por mililitro. El cociente, la relación entre aldosterona y renina, es una prueba muy variable. Tiene una sensibilidad que puede ir desde el 64 al 100%, con una especificidad diagnóstica muy alta, entre el 87 al 100%, con una alta variabilidad intraindividual, con diferencias en la preparación de los pacientes, se encuentra afectada por medicación. Hay diferencias en las metodologías de laboratorio utilizadas para dosar la aldosterona y la renina. Hay diferencias en la expresión de los resultados por las diferentes unidades con las que expresamos ambos parámetros. Y hay diferencias con las características de la población en estudio. Entonces, es imprescindible verificar y establecer umbrales clínicamente útiles para esta relación. Entonces nos preguntamos, ¿qué ensayos y valores de corte de esta relación se deben utilizar considerando que cada laboratorio puede utilizar diferentes ensayos para aldosterona y renina? ¿Y qué valor de corte y qué unidades debemos utilizar
para esta relación según el tipo de ensayo que utilizamos para dosar la renina, o sea, si la dosamos como actividad o si la dosamos como concentración de renina. Hay diferentes estudios de validación de cutoff, se han ido haciendo a lo largo del tiempo. Hay que considerar que en el punto de corte de la relación tenemos que tener en cuenta los límites de detección, ya sea de la actividad de renina o de la concentración de renina, puesto que en el denominador tiene una importante repercusión en los valores del ratio. También tenemos que considerar los valores bajos de actividad de renina que son frecuentes en algunos grupos poblacionales, como en los ancianos, en la insuficiencia renal, y pueden generar una relación falsamente elevada. Para evitar estas situaciones, lo que se trata es considerar que de no hacer diagnóstico del hiperaldosteronismo primario cuando los niveles de aldosterona sean menores a 15 nanogramos por mililitro y de la actividad de renina plasmática menor a 0,1 o 0,3 nanogramos por mililitro por hora. De este modo, nosotros estaríamos aumentando la sensibilidad diagnóstica de esta relación. Hay diferentes valores de corte propuestos por distintos autores y sociedades. Así, la Endocrine Society habla de una relación de aldosterona-renina cuando se usa, el ARR es cuando se usa actividad de renina y el ACR es cuando se usa en el denominador la concentración de renina. La Endocrine Society no propone un único valor de corte, sino que lo que propone es un rango. Entonces, para la Endocrine Society sería entre 20 y 40 para el diagnóstico del hiperaldosteronismo primario, ¿no? Para cuando se usa el cociente con la concentración de renina entre 2,4 y 4,9. Para la Sociedad Argentina de Endocrinología, el corte de la relación de 36 con actividad de renina y con concentración 2,39, utilizaron en ese momento para aldosterona y actividad de renina radioinmunoensayo y para la concentración un IRMA. Para Fardela y colaboradores, marcaron 24 en el cociente usando actividad de renina, siempre con actividades mayores de 0,3 nanogramos por mililitro por hora. Gani y colaboradores marcó la relación entre 2,7 con una sensibilidad del 87,6% y una especificidad del 100%, dosando aldosterona y concentración de renina por quimioluminiscencia, y el grupo argentino de Eugenio Ruffman y colaboradores para la relación utilizando actividad de renina 48,9 con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 93,6%, y cuando se usa concentración de renina de 2,3 con una sensibilidad y especificidad también muy altos, usando como metodología para aldosterona y actividad de renina radioinmunoensayo y para la concentración quimioluminiscencia de Liaison. Entonces, para esta relación, ¿qué ensayos y valores de corte se deberían utilizar? Primero, una consideración, un aviso importante. A la hora de comparar los resultados de los estudios del ratio, tener en cuenta las unidades de medida de ambos parámetros. La de aldosterona, si está expresada en nanogramos por decilitro o picomol por litro, así como si se mide actividad de renina o su concentración. Para conseguir una estandarización correcta a la hora de valorar este ratio aldosterona-renina, tener en cuenta dos aspectos importantes. No se han determinado valores de corte para diferentes métodos y tipos de muestra de todos los métodos que pueden estar disponibles y de todas las combinaciones. Y que este punto de corte del ratio es laboratorio dependiente.
Entonces nosotros en el laboratorio, cuando vamos a emitir un informe, debemos considerar lo postanalítico. Entonces debemos informar la postura del paciente, los intervalos de referencia para las diferentes posturas, debido a que es muy frecuente que se deriven a laboratorios de referencia y no se realizan en todos los laboratorios. Aclarar qué metodología se ha utilizado, especificar si se ha medido actividad de renina o concentración de renina y armonizar entre los distintos laboratorios las unidades con que se informan ambos parámetros. Entonces, hay muchos matices y advertencias en los dosajes de aldosterona y renina y se requiere una cuidadosa atención a los detalles en la manipulación y procesamiento de las muestras. La falta de metodologías estandarizadas internacionalmente complica la detección y el diagnóstico del hiperaldosteronismo primario. El laboratorio desempeña un papel fundamental. Para ello, debe utilizar pruebas adecuadas y brindar la información necesaria para la interpretación de los resultados. Cada laboratorio debe seleccionar un valor de corte de la relación aldosterona-renina según su combinación de métodos de ambos parámetros basados en la bibliografía, en estudios de comparación de métodos e idealmente en la validación realizada en su población local. El laboratorio también aportaría valor brindando en sus resultados, además de los valores de referencia de sus parámetros, información de los límites del ratio aldosterona-renina para ayudar a los médicos con la interpretación. En este slide vemos la bibliografía recomendada, la bibliografía utilizada. Aquí tienen mi correo y les agradezco mucho por su atención. Estoy a disposición para las preguntas que deseen formular. Buenas tardes y muy agradecida por la invitación de mis compañeros del departamento.